Bienvenida a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un momento, crucial, yo diría, de la historia, el final del Imperio Romano de Occidente. Tenemos aquí extractos de un artículo que lo analiza y la verdad es que es un tema fascinante. Sí, lo es. La fecha que todos tenemos en mente es 476, después de Cristo. Pero, a ver, ¿fue de verdad una caída así, de repente? ¿O fue algo más gradual? Vamos a ver qué sacamos en claro. Pues mira, esa fecha, el Proto 76, es muy simbólica, ¿no? La popularizó gente como Gibbon, el historiador. Pero la realidad, como casi siempre en historia, es bastante más compleja. Más matizada, claro. Mucho más. Piensa que hay quien ha llegado a contar más de 200 teorías sobre las causas. Una barbaridad. 200. Sí, sí. Por eso hoy muchos académicos prefieren hablar de transformación o usan el término antigüedad tardía, en vez de una simple caída. La cuestión es entender por qué la autoridad del emperador desapareció en la parte occidental del imperio. Para entender el final, quizás deberíamos mirar un momento el principio, ¿no? El apogeo, con Trajano, por ejemplo. Un imperio enorme, rico, con un ejército que funcionaba, una administración. Efectivamente. Era una maquinaria impresionante en su mejor momento. Pero empezaron a surgir problemas serios. La famosa crisis del siglo III fue, un golpe muy duro. ¿Qué pasó exactamente ahí? Pues imagínate, casi medio siglo de guerras civiles constantes, emperadores asesinados uno tras otro, derrotas militares importantes contra nuevos enemigos como los persas sasánidas, plagas devastadoras como la de Cipriano y encima la presión de los pueblos bárbaros en las fronteras que no paraba de aumentar. Un panorama complicado, vamos. Muy complicado. Eso forzó reformas enormes con Diocleciano y Constantino. Crearon un estado más centralizado, sí, más burocrático, mucho más militarizado, pero también un estado sometido a una presión fiscal y militar enorme. Era más rígido, pero quizás más frágil por dentro. Y el artículo menciona también cambios en el siglo IV. Los emperadores se vuelven figuras más distantes, ¿no? Casi divinas. Dominus et Deus, Señor y Dios. Exacto. El estilo de gobierno cambió. Se habla también de un posible aumento de la corrupción, aunque es difícil de medir. Y algo importante. La aristocracia senatorial, la gente rica, acumulaba tierras, poder local, pero parece que cada vez participaba menos en el ejército, en el servicio al Estado. Y eso afectaba a las finanzas. Muchísimo. Y la presión fiscal sobre la población, sobre todo la rural, era cada vez mayor. Y las ciudades, que habían sido el corazón del imperio, empezaron a perder población, ingresos. Les costaba mantenerse. Y el ejército seguía siendo la legión invencible. Bueno, el ejército también cambió. Cada vez había más soldados de origen bárbaro. Su lealtad o su eficacia comparada con las antiguas legiones es un tema que los historiadores debaten mucho, Pero lo que está claro es que mantener la disciplina, asegurar el pago, los suministros, era un desafío constante. Aunque, ojo, Roma intentó mantener una postura ofensiva hasta finales del siglo IV. No todo era defenderse. Pero entonces llega un momento que parece un punto de no retorno. La batalla de Adrianópolis, en el 378. Sí. Adrianópolis fue un shock tremendo. Muere el emperador Valente y todo un ejército romano es masacrado por los godos. ¿Qué significó eso realmente? Significó que Imperio ya no podía reponerse fácilmente de una derrota así. El emperador siguiente, Teodosio, tuvo que hacer algo impensable antes: asentar a los godos victoriosos dentro del imperio como foederati. ¿Foederati? ¿Qué es eso exactamente? Eran tropas aliadas bárbaras. Luchaban para Roma, sí, pero bajo sus propios jefes, manteniendo su propia estructura, sus costumbres. No eran legionarios normales, digamos. Eran un pueblo armado dentro del Estado. O sea, como mercenarios. No exactamente mercenarios individuales, sino grupos enteros, tribus. Y claro, esto se sumó a más guerras civiles entre romanos, usurpadores, y cada conflicto debilitaba más y más las fuerzas que quedaban. Y en ese contexto aparece Estilicón, ¿no? Un general de origen vándalo, intentando mantener el control. Sí. Estilicón intentó manejar la situación, sobre todo con Alarico y sus godos. Pero cayó víctima de las intrigas de la corte en Rávena, en el 408. Y su caída fue... catastrófica. ¿Por qué? Porque justo después de su ejecución hubo una matanza horrible de las familias de sus soldados federados que eran bárbaros como él. El resultado, miles de esos soldados desertaron y se pasaron en masa a Alarico. ¡Madre mía! Consecuencia directa, Italia quedó prácticamente indefensa.
Alarico marchó hacia Roma. La asedió varias veces y finalmente en el 410 la saqueó. El saqueo de Roma. Eso debió ser... Un golpe psicológico brutal para todo el mundo romano. La ciudad eterna, saqueada. Aunque el daño físico parece que no fue tan extremo, el impacto fue inmenso. San Agustín, por ejemplo, escribió La ciudad de Dios en parte para responder a ese trauma, ¿sabes? Para separar el destino de Roma del destino del cristianismo. Y a partir de ahí, el siglo V es como una caída libre, ¿no? El artículo menciona que Britania se abandona sobre el 410. Sí, las legiones se retiran para defender otras zonas. Luego, la gran invasión del Rin helado en la Nochevieja de 406. Vándalos, suevos, alanos cruzan y se extienden por la Galia. Hispania también empieza a perderse. Y mencionas la pérdida de África. ¿Fue tan importante? Crítica. Absolutamente crítica. Los vándalos liderados por Gensérico cruzan a África y en 439 toman Cartago. ¿Y por qué era tan vital? Porque África era el granero de Roma. La principal fuente de cereal para la capital y para el ejército. Y también una fuente enorme de ingresos fiscales. Perder África fue, como cortar una arteria económica fundamental. Occidente quedó herido de muerte financieramente. Mientras tanto, había generales como Aecio intentando, mantener las piezas juntas. Sí, Aecio fue una figura fascinante. El último romano, lo llaman a veces. Intentó mantener el control en la Galia, apoyándose irónicamente en los hunos como aliados a veces. Vaya. Y luego tuvo que enfrentarse a ellos, a Átila, en la batalla de los Campos Cataláunicos en 451. Lo curioso es que Aecio ganó esa batalla aliado con visigodos y francos, los mismos pueblos que estaban desmembrando el imperio. ¡Qué paradoja! Pero eran esfuerzos ya desesperados. Poco después, Aecio es asesinado por el propio emperador Valentiniano III, y luego Valentiniano también es asesinado. A partir de ahí, el poder real en Italia cae en manos de generales bárbaros. El más famoso es Ricimero. Ricimero. Sí, un suevo. Durante casi 20 años, él fue quien realmente mandaba. Ponía y quitaba emperadores que eran básicamente títeres suyos. Incluso hubo otro saqueo de Roma en 455, esta vez por los vándalos de Gensérico, que vinieron desde África. ¡Qué decadencia! Y así llegamos al final, ¿no? 475-476. Exacto. El acto final, un tal Flavio Orestes, que era el jefe del ejército en Italia, Magister Militum, expulsa al emperador legítimo, Julio Nepote, y nombra emperador a su propio hijo, un adolescente. Rómulo Augustulo. ¡Qué nombres, eh! Rómulo, el fundador de Roma, y Augustulo como un pequeño Augusto. Casi una burla del destino. Totalmente irónico. Pero este Rómulo no tenía ningún poder real. Cero. Entonces, Odoacro, que era el líder de las tropas federadas en Italia, Érulos, Esfiros, exigió a Orestes que les diera tierras en Italia para asentarse. 1/3 de las tierras pedían. ¿Y Orestes? ¿Se negó en redondo? Mal movimiento. Pues sí. Odoacro y sus tropas se rebelaron. Capturaron a Orestes cerca de Piacenza y lo ejecutaron. Luego fueron a Ravenna, la capital imperial en ese momento. Y ahí estaba Rómulo. Ahí estaba el pobre Rómulo Augustulo. El 4 de septiembre de 476, Odoacro lo depuso formalmente. Le perdonó la vida, eso sí. Lo envió a una villa cerca de Nápoles con una pensión. ¿Y Odoacro se proclamó emperador? No. Y eso es lo interesante. Odoacro no quiso ser emperador romano. Lo que hizo fue recoger las insignias imperiales de Occidente, la diadema, el manto púrpura, y enviarlas a Constantinopla, al emperador de Oriente Zenón. Como diciendo, ya no hacen falta aquí. Exacto. Básicamente le decía a Zenón, tú eres el único emperador ahora. Yo gobernaré Italia en tu nombre. Pidió ser reconocido como patricio, un título romano de alto rango, y como gobernante de Italia bajo la autoridad de Constantinopla. O sea que, técnicamente, el imperio se reunificaba. En teoría sí, pero en la práctica era el reconocimiento de que Italia, el corazón del antiguo imperio, estaba ahora bajo el dominio de un jefe bárbaro. Ya no había un emperador residente en Occidente. Entonces, resumiendo, el 476 marca el fin de la línea de emperadores en Occidente, pero la famosa caída fue un proceso larguísimo, de siglos, con causas militares, económicas, políticas. Sin duda, una mezcla compleja. La pérdida de la base fiscal, sobre todo con la caída de África, y la transformación del ejército, su creciente dependencia de tropas federadas, que al final tomaron el control, parecen factores clave. Golpes muy duros. Definitivamente.
Y es interesante pensar que la autoridad romana no desapareció de golpe en todas partes el 4 de septiembre de 476. Julio Nepote, el emperador que Orestes había depuesto, siguió reclamando el título desde Dalmacia hasta que lo asesinaron en 480. Ah, mira. Y hubo enclaves en la Galia, como el de Siagrio, que resistieron unos años más, manteniendo una especie de administración romana tardía. Entonces, la reflexión final podría ser, ¿fue realmente un final absoluto o más bien una transformación muy profunda, a veces violenta, que dio paso a algo nuevo, a los reinos germánicos, que a su manera intentaron conservar o adaptar partes de ese enorme legado romano? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto muere algo y hasta qué punto se transforma en otra cosa? El debate sigue abierto.